Es un honor poder seguir con la serie Sueños Rotos y entramos en el capítulo 42 y vamos a leer los 28 primeros versículos y quería invitar a mi hermano Ayad que se acerque porque me va a auxiliar con la lectura de este texto. Buenos días, gracias Daniel por este privilegio y por honrarme a participar contigo. Voy a leer en la Reina Valera y, como ha dicho Daniel, en el capítulo 42 del versículo 1 al 28 para los que quieran seguir la lectura. Y dice así, en el nombre de Cristo: Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no les conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nosotros, con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos le hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón,
y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Amén. Palabra del Señor. Muchas gracias, Ayat. Gracias. Pues esta historia de José de verdad es una historia fascinante. Y recordemos, Faraón tiene un sueño 2 años después que nadie pudiera interpretar, y el copero se recuerda de José, dice inclusive así: me recuerdo de mis pecados cuando el faraón contó el sueño que nadie podía interpretar. Él se recuerda de que había prometido, o al menos había recibido el pedido de José, de que cuando volviera a la corte, se recordara de dar una palabra a Faraón al respecto de él, porque José quería salir de la prisión, y entonces, con la mención de lo que había sucedido, el Faraón manda llamar a José, que no solo interpreta el sueño de Faraón, son 2 sueños en realidad, como todavía le aconseja a Faraón a tomar medidas para el futuro de Egipto. Y tenemos la diapositiva que sería la número 4. Y impresionado, el faraón pone a José mismo, a este joven, en el más alto puesto del Egipto, como visir sobre toda la tierra. Un cargo importante a tal punto de que José rendía cuentas directamente al faraón y a nadie más. Así que él tenía acceso a las finanzas, a las tierras, podía administrar conforme él quería, y así se ha dado. Providencia de Dios. Recordemos la historia de José. Recordemos el camino que tuvo que trazar de la traición de sus hermanos, de los años encarcelados, de cuando fue tirado por sus hermanos de una cisterna, cuando escuchaban el diálogo de sus hermanos diciendo que no vale nada morir el chaval, mejor que se lo vendemos como esclavo. Y llega entonces a este lugar como autoridad máxima del Egipto. Esta es la providencia de Dios. Y la providencia de Dios, si has leído, si has escuchado sobre esto, esta doctrina, has encontrado de que la providencia de Dios es una manera muy sabia de cómo Dios conduce la historia de nuestras vidas, cómo usa las cosas ordinarias para cumplir entonces su propósito y obtener el deseo, el fin que él desea. Es distinto de una intervención sobrenatural, porque en un milagro hay una intervención divina. En un milagro Dios suspende, altera, va en contra de las leyes de la naturaleza que él mismo creó, pero en la providencia divina, él actúa por medio de las leyes naturales, por medio de la historia, utilizándose o valiendo las decisiones de las personas de una forma tan misteriosa que él conduce
todas las cosas sin tirarles las responsabilidades para el fin que él mismo planificó. Y tal vez no haya una historia que más revele o enseñe sobre la providencia de Dios que la historia de José, donde cada paso se está construyendo un enredo que va a desembocar en el propósito divino, que es salvar a su pueblo durante un tiempo de una hambruna sin precedentes, donde él multiplicaría grandemente y después estaría todo listo para que su gente, tiempos después, entrara en la tierra prometida. Dios tenía todo esto en mente y Él está tejiendo esto en la historia. Y a través de las decisiones humanas, hablando a los corazones de manera imperceptible, guiando cada acontecimiento para este gran plan. Y como comandante en Egipto, colocado allí por la providencia de Dios, José comenzó a tomar las providencias referentes al sueño de Faraón, que era un sueño que predecía proféticamente 7 años de una gran abundancia y luego 7 años de una gran escasez. Ahí tenemos la próxima diapositiva. Y durante los 7 años de abundancia que fueron enviados por Dios, en la soberanía de Dios, en el plan perfecto de Dios, hay este tiempo ahora en que la cosa comienza a complicarse. Entonces José, como administrador de todo este reino, empieza a almacenar comida y empieza entonces a construir almacenes por todo el país, al lado de los campos, en toda la ciudad, y empieza a guardar estos mantimientos en los años de abundancia. Pero estos años de abundancia no era, y también de la escasez sobre todo, no sobrevenía solamente al Egipto, pero también a otras regiones, a Siria, Arabia y también a Canaán. Luego, finalmente, llega a Canaán, donde vivía Jacob, padre de José y sus 11 hermanos. Y es aquí que nuestra historia comienza. Vamos a dividirla en 3 o 4 partes. En la próxima diapositiva, en la primera de ellas, Jacob manda a sus hijos a buscar mantimientos, a buscar cosas, a buscar comida en Egipto. Manda a buscar comida allá. Ellos posiblemente vivían en Hebrón, que había sido un lugar de las peregrinaciones, si nos recordamos de Abraham y de Isaac. Y Jacob había se instalado allí también. Todos eran pastores, todos eran hombres del campo, dependía del pasto para crear sus rebaños. Ellos tenían ganado, pero dependía de lluvia para el pasto. Entonces, este hambre, esta hambruna, debe haber sido causada posiblemente por un gran periodo de sequía, en el cual la agricultura paró completamente. No había pasto, el ganado empezó a morir y luego entonces la falta de comida. La situación realmente era crítica a este punto. Se volvió tan crítica que Jacob acaba tomando conocimiento de que había trigo en tierras más lejanas. Dice el primer versículo que él sabía que había mantenimiento en Egipto. En el segundo verso dice oír decir que había cereales en la tierra de Egipto. Él sabía esto por el rumoreo que se escuchaba de aquí por allí, conversaciones de personas, y seguramente por el hecho de ver pasar
otras caravanas de los cananeos vecinos a la tierra de Canaán y estos pueblos paganos yendo allí buscar lo que comer. Jacob estaba viendo esto y entonces, de alguna manera, recordemos que ya es una persona mayor, acusa a sus hijos de ser negligentes y de quedarse con los brazos cruzados en medio a una crisis. ¿Y por qué están allí mirando unos a otros? Más o menos así dice Jacob. Miren a nuestros vecinos, pues espabilaos. Están haciendo algo y vosotros aquí. Entonces emprenden viaje hasta allá, más o menos 300, 400 kilómetros. Y estamos hablando aquí que fueron montados, posiblemente en asnos, en camellos, ¿no? Parece ser el caso. Y así emprenden viaje que debe de tardar entre 10 y 15 días de Hebrón hasta la frontera sur de Egipto. Y así los 10 hombres empiezan este viaje, como dice el versículo número 3. Sin embargo, Jacob toma la decisión de no dejar Benjamín, su hijo menor, viajar con la comitiva. Vosotros sabéis que Benjamín, como hijo menor, luego después de José, acaba tomando espacio o acaba tomando lugar en el amor de su padre, después que supuestamente la noticia que tenía era que José había muerto. Entonces toma esta decisión y era el único hijo con Raquel, la mujer de su corazón, la mujer amada. Entonces toma la decisión de dejar el chiquillo, de dejar el peque en casa. Y él no quería arriesgar, ¿no? Como había sucedido y había pasado ese dolor de recibir la noticia de la muerte de José. Vean lo que dice allí. Puede ser que algún desastre suceda con él. Él recordó entonces, ¿no?, lo que había pasado y no quiere pasar esto otra vez. La próxima diapositiva, vemos por lo tanto que estos 10 hermanos mayores de José aquí emprenden este viaje. Y está ahí entre los versículos de número 6 hasta el versículo de número 13. Como ya vimos, por la providencia de Dios, José entonces era el gobernador de todo Egipto. Era el mandamás. Era lo que tenía el boli en la mano. Entonces estaba encargado de vender los cereales, de negociar con otras naciones, de negociar y hacer este comercio exterior, de hacer las ventas, de comandar toda la logística. Imagina qué es esto. Es decir, todo su entorno están pasando por esta hambruna y solamente Egipto tiene comida, porque Dios dio a él la revelación del sueño que había tenido Faraón y pudieron entonces, durante 7 años de abundancia, guardar comida. Entonces es claro que José seguramente tenía mucha gente a su servicio, había muchos funcionarios allí. Estamos hablando de una operación gigantesca, una operación logística quizás sin precedentes en el momento de la historia. Seguramente también mucha gente bajo su mando, ¿no? Pero de alguna manera u otra, no sé, quizás algunas comitivas, comisiones que venían de algún otro lugar, puede ser que José pudiera negociar directamente. No sabemos, pero quizás, ¿no?, un poquito de imaginación, estaba ahí esperando que viniera alguna comitiva de Canaán con la esperanza de tener alguna noticia de su familia. El hecho es que finalmente sus hermanos llegan allí y están ahí para comprar los cereales. Llevan, ¿no?, su dinero, llevan sus euritos ahí para comprar todo lo que necesitaban. Entonces, encontramos en la diapositiva número 7 algo muy interesante.
Muy interesante. Llegan, está ahí José, llegan los hermanos y entonces ellos se prostran. Dice el texto que ellos se prostran frente a José con rostro en tierra y ahí está el versículo 6. Es la manera del Oriente de mostrar respeto y sumisión. Ellos acostumbraban a hacer así. Bajaban sus rostros hasta la frente tocar el suelo y con esto expresaba este respeto a esta autoridad, ¿no? Entonces José, de inmediato, y el texto nos dice en el versículo 7, reconoció a sus hermanos. José, después de tantos años, están ahí casi todos sus hermanos. Están ellos ahí. Y se recuerda entonces seguramente también de este sueño que había tenido hace unos cuantos años antes. Él percibió que eran ellos, pero sus hermanos no pudieron reconocer a José. Imagínate, había pasado tantos años, habían vendido como esclavo en algún lugar obscuro del mundo. Jamás podría imaginar que sería su hermano gobernador de todo el Egipto. Entonces no pudo reconocer a José, a sus hermanos. Y tal vez porque él también, mirando allí, se dio cuenta de que su hermano Benjamín no estaba con ellos. Pues, ¿qué habrá pasado con Benjamín? ¿Habrán hecho lo mismo que hicieron conmigo, a mi hermanito? ¿Qué habrá pasado con mi padre? ¿Por qué no vino mi padre? Pues, entonces, él trata a sus hermanos, dice el versículo bíblico, con aspereza, con cierta brutalidad. Pero esto no era la costumbre de José. De hecho, a otras comitivas trataba de una manera muy diferente de lo que ha tratado los 10 hermanos que acaba de reconocer y que están allí delante de él. Esto dice el versículo 7, ¿no? La manera dura. Entonces le pregunta, ¿de dónde es que están viniendo? Y los hermanos responden, estamos viniendo de Canaán para comprar los cereales como todos estos que están aquí. Entonces la próxima diapositiva vemos que José, y hay que recordar algo, ¿no? Que justamente las ropas de esta época, una también de las razones de que los hermanos no reconocieron a José, porque los altos cargos, los altos funcionarios del Egipto tenían una ropa muy especial. Primero que los egipcios no les gustaban de tener barbas, ¿no? Entonces se rapaban por completo el pelo y usaban una especie de adorno también en la cabeza, de manera que también con pasar de los años los hermanos no reconocieron. Cuando se pasó esto de ser vendido como esclavo, posiblemente José tenía 20 años y a esta altura ya era un hombre de unos 40 años, más o menos mi edad. Entonces está vestido ahí, está irreconocible. Naturalmente, los hermanos no podían tener la menor expectativa de que el hombre podría ser su hermano, imagínate. O sea, jamás. Para ellos, José estaba muerto. O estaba ahí, qué sé yo, como esclavo en algún lado. Ahora, mira lo curioso que hace José. Creo que ahí empieza su plan, porque llama a un intérprete, algún egipcio que conocía el hebreo, la lengua de Canaán, y hacía entonces la traducción. Dice el versículo 8, y dice que ellos no reconocieron que era José, a pesar de José estar hablando con ellos. La diapositiva de número 9, al percibir que estaban prostrados delante de él, entonces viene este recuerdo. Este recuerdo del sueño. Este recuerdo de que cuando tenía unos 20 años, este primer sueño de que los manojos de trigo de sus hermanos se curvaban frente a su
manojo. Y claro, el segundo sueño era que los astros, las lunas, las estrellas se curvaban frente a José mismo. Entonces, creo que este momento se acuerda y seguramente se acuerda de todo que ha vivido en los últimos 20 años. Así que no fue de un momento a otro que se convirtió en gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Ha pasado momentos muy complicados, ¿no? Muchas cosas rotas por medio del camino. Y cada vez que José contaba eso, sobre este sueño, a sus hermanos, más rabia sus hermanos tenían de él. Entonces era como, quiere decir que un día vas a gobernar sobre nosotros. Cuando en aquel entonces José revela este sueño a sus hermanos. Estás diciendo que un día nosotros iremos hacia ti y nos prostraremos frente a ti. Estás loco. Y ahora, este día, 20 años después, tanto tiempo después, de hecho sucedió. Así que ahí estaban los hermanos prostrados delante a él porque era una autoridad. Y José entonces entendió el sentido que el sueño que había tenido hacía. Él pudo vivenciar los sueños cumplidos delante de él mismo. Sus hermanos lo habían traicionado, vendido, pero ahora estaban prostrados delante de él. Entonces aquí, y aunque el texto no lo diga explícitamente, pero parece evidente que al percibir que eran sus hermanos y al notar la ausencia de su hermano menor, Benjamín, entonces José coloca en plan una acción. Y quería obviamente descubrir qué pasó con mi hermano, qué pasó con mi padre. Y empieza entonces, porque es la única manera de poder entender los hechos que van a seguir. Bueno, ahora bien, no está escrito, pero vamos a tener que explicar también lo que hemos leído unos versículos adelante, por qué lloró, por qué insistió en la cuestión de que sus hermanos eran espías, sabiendo él que no eran. Pero ¿por qué lo hizo? Y parece ser que esto hacía parte de este plan también de descubrir algo más sobre su familia. ¿Y por qué entonces manda a buscar a su hermano Benjamín? Entonces, solo hay una explicación plausible para esto. Es que José percibió allí, en este exacto momento, un momento de Dios. El cumplimiento del sueño, que señalaba una reconciliación con sus hermanos, de rever a su hermano, de rever a su padre, de poder entonces salvar a su clan de los descendientes de Abraham, que siempre fue el plan de Dios. Y él pone en acción este plan, no movido por un sentimiento, un deseo de venganza. Así lo veo. Ya vimos que no tenía nada de esto en su corazón, pero por esas razones le puse estos argumentos a vosotros. La próxima diapositiva, entonces va adelante a su plan, ¿verdad? El versículo 9 acusa entonces duramente a sus hermanos de ser espías. Y mira, esta acusación le podía rendir pena capital en aquellos tiempos, porque las naciones del Antiguo Oriente en este periodo siempre querían conquistar a otras naciones. Entonces, porque conquistar otras naciones significaba riqueza, posesiones, tierras, ganado, esclavos. Entonces siempre había guerra de conquistas. Entonces, obviamente, siendo una nación o la única nación que tenía cereales, tenía comida, entonces obviamente tenía también José que cuidar también de la seguridad del país, ¿no? Entonces, acusa a sus hermanos de espía. Wow, esta es una acusación importante, ¿no?
Y una de las estrategias, sin duda, de estos pueblos conquistadores era justamente enviar espías para buscar puntos débiles en sus defensas, obtener así inteligencia militar para poder hacer un ataque con alguna eficacia. Pueblos como los cananeos, los asirios, los árabes, los sirios y todos los vecinos siempre estaban esperando el momento oportuno para conquistar a otra nación. Y la acusación, por lo tanto, que José estaba haciendo a sus hermanos era muy grave, que eran espías de Canaán, de pueblos cananeos, y que venían allí aprovechando aquel momento para descubrir cuáles serían los puntos débiles de su defensa y saber el tamaño del ejército, ¿no? De los egipcios. Pues habían puntos en la tierra que seguramente estaban allí desprotegidos, por donde las tropas enemigas podrían entrar. Pues en otras palabras, en aquel momento la inteligencia militar era muy estudiada también. Pues esta acusación, esa es la acusación y es muy grave, implicaba prisión e incluso la pena de muerte. Y la acusación de José produce el efecto que José quería, porque José estaba queriendo sacar algo de información sobre su familia. Y entonces lo logra, y ahí está entre los versículos de número 10 a número 13. Ellos están sorprendidos con la acusación de José. Obviamente, eran pastores y lo niega rotundamente. No somos espías. Vean allí, está en los versículos 10 y 11. Solo venimos a comprar comida y somos de una misma familia, somos hermanos y somos personas honestas. Pero el versículo 12 otra vez reitera la acusación y dice, sois espías. Y ya angustiados a esta altura, seguramente incomodados por esta situación y mirando para qué lado la cosa estaba yendo, los hermanos de José declaran la verdad y declaran detalles de su familia. Y ahí está el versículo 13. Dice, éramos 12. Éramos un total de 12. Y ahora están diciendo la verdad. Somos 12 hijos del mismo hombre. Ellos no dicen el nombre de Jacob. Hijos del mismo hombre de Canaán. Así lo dicen. Uno de nosotros ya había muerto. Y esto es la referencia obviamente a José. Ellos aquí ya no... ellos dicen que ya no existe, ¿no? Pero también no dicen lo que habían hecho a José. Omiten esta parte de la historia. Y dicen que el menor, el pequeño, está en la casa de su papá. Entonces, somos hombres honestos, decían. Somos hombres de familia. Nosotros no somos espías para nada. No somos militares. No somos contra nadie. Somos pastores. Somos de Canaán. Y con esto José se da cuenta de que Benjamín está vivo. Ya tiene la primera respuesta de lo que quería obtener de ellos. Pues, ok, mi hermano está bien y mi padre está vivo. Están allí los dos. Entonces, él sigue con este plan, ¿verdad? Porque ahora él quiere ver a su hermano. Ahora José quiere ver, como quiere ver. Y de ahí, la última parte de esta historia está entre los versículos 14 y 20 de nuestro texto, donde José determina que ellos regresen a buscar a Benjamín. Entonces, después de todo esto, después de haber colectado esta información de que su hermano estaba vivo, José entonces determina que uno de ellos va por su hermano menor. Mientras que todos ahí se queden presos, se queden como rehenes. El versículo 14, donde leemos así, José dice otra vez, sois espías. Y el 15, en esto seréis probados, dice el versículo. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano viniere aquí. Y el versículo 16, enviada a uno de vosotros
y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, sois espías. Es decir, no van a salir vivos de aquí. ¿Ah? Y José jura 2 veces por Faraón. Y era una costumbre en el Oriente Antiguo de que los súbditos juraban el nombre del rey o de los dioses. José entonces está haciendo su papel como ciudadano egipcio que había convertido. Así que tenía doble nacionalidad. Tenía los 2 pasaportes. Pero estaba ahí como ciudadano egipcio y estaba haciendo lo que competía como autoridad y como debería hacer. Entonces, mientras Benjamín no venga, es lo que es lo que estoy diciendo, lo que va a suceder. Entonces, los demás hermanos se quedarían ahí presos. Y si no vinieran, la confirmación de espías estaría confirmada y la acusación de que eran espías podían llevarles presos y hasta la muerte. Y José entonces prende los 10 hermanos, lleva a los 10 a la cárcel por 3 días. No sé, paréceme una gran coincidencia, tal vez por cuenta de los 3 años que mismo José quedó preso, deja a los 10 hermanos presos por 3 días. Una coincidencia, ¿verdad? Pues después de 3 días, mira lo que pasa. José cambia el plan. Dice allí el versículo de número 18 que él se presentó a sus hermanos, todavía incógnito, no revela a sus hermanos que era José, era el hermano vendido como esclavo, pero para decir algo muy, muy importante aquí. Dice, yo temo a Dios, yo temo a Yahvé. Vean lo que está ahí en el versículo número 18, yo temo a Dios. Y sus hermanos no extrañarían esto. Es verdad que en Egipto había muchos dioses, pero también es verdad que allí estuvieron Abraham y Isaac viviendo por mucho tiempo en Egipto. Entonces, no dudaban ellos de que la fe en Yahvé, en el Dios verdadero, pudiera haber ramificado también en la tierra del Egipto, ¿no? Entonces, lo que quería decir esto a sus hermanos, yo conozco a su Dios. Este era el mensaje. Yo conozco a su Dios. Y este conocimiento de que Yahvé es el Dios de los hebreos se incorporó, obviamente, en las cuantas religiones que había en el Egipto. Bueno, vosotros recordéis, sabéis de esto, hay una diferenciación entre el politeísmo y el monoteísmo, ¿verdad? En que el politeísmo la persona puede tener muchos dioses y adorar a muchos dioses, y los dioses no se compiten con otro. Mientras que el monoteísmo solo hay un Dios, y este Dios no acepta dividir sus adoradores con otros dioses. O tú adoras solamente a un Dios o no adora, o entonces está fuera de su convivencia. Pero en el politeísmo uno puede adorar a varios dioses, al dios Ja, al dios Sol, al dios de la luna, puede adorar a Yahvé, el dios de los hebreos, puede adorar al Refán, el dios de los asirios, adorar a Moloch, el dios de los filisteos, y todo al mismo tiempo, porque ninguno de los dioses en la mente politeísta compite con otros dioses. Entonces, cuando José se presenta y dice, yo temo a Dios, está diciendo, yo sé quién es el Dios de vosotros y yo respeto el Dios de vosotros. Por eso, y ahora el discurso de José se suaviza un poco. Si vosotros son personas honestas, como están diciendo, entonces dejen 1 y manden 9. Y lleven los mantenimientos para entonces, para la casa y para la familia. El corazón de José había seguramente quedado apretado por ver la situación de su padre. Imaginar que su padre está allí
sin tener mucho que comer con su hermano. Entonces, en vez de detener a todos, detiene 9, detiene 1 y manda 9, ¿verdad? Bueno, ahí está, como dice el versículo 10, él cambia la estrategia y entonces así lo hace. Dice al final del versículo 20 que los hermanos de José aceptan la propuesta. Pues, ¿cómo no? Mejor, bueno, se quede uno aquí de nosotros. A ver quién se queda, ¿no? Vamos a sacar suerte, no. Pero el fin, el mismo, y esto también es curioso, porque el mismo José determina quién se queda, ¿verdad? Bueno, allí frente al trono, entonces empiezan a hablar entre sí, versículos 21 y 22. Y quiero leer porque creo que esto es un punto central de este pasaje que estamos mirando esta mañana. Y así dice el versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso he venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo? Y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pues la próxima diapositiva, y aquí tenemos, mis queridos hermanos, tal vez uno de los pasajes más claros del poder de una conciencia culpable. Aquí los hermanos revelan claramente en esta conversación entre sí que nunca pudieron librarse de la conciencia de culpa, del pecado que habían cometido contra su hermano. La próxima diapositiva vemos que de la insensibilidad, ¿verdad? Esta es una gravura de lo que está en el versículo 23 y 24 de Génesis 37, de esta insensibilidad que mostraron frente a las súplicas de José. Y para ser más explícito, ¿no? Rubén decía, hemos visto su angustia, la angustia de su alma, cuando nos pedía y no le dimos oído. ¿Se recuerdan del texto? Dejaron José a la cisterna y fueron a comer. Y estaban comiendo, pero podían escuchar el grito de su hermano, suplicando por su vida, pidiendo a sus hermanos que lo sacasen de allí, y no le hicieron caso. Imagínate la angustia de ese chaval en este momento, el asustado que estaba. Y ellos hicieron oídos sordos, fueron totalmente insensibles, y esa insensibilidad para el sufrimiento de su hermano atormentaba el alma de ellos. Años habían pasado y estos 10 tenían este remordimiento. Y yo no sé si ellos hablaban entre ellos con pasar de los años. ¿Qué será que ha pasado con él? ¿Será que está vivo? Mira, hay una fiesta ahora y tenemos comida. ¿Será que él tiene? Hace frío este invierno, ¿no? ¿Será que nuestro hermano siente frío? Yo no sé. Obviamente estos detalles la Biblia omite. Pero Rubén, el mayor de todos ellos, aprovecha para decir, ¿se acuerdan de lo que les dije a vosotros para no hacer daño? Y ahí está registrado en el capítulo 37, versículos 21 y 22, la recomendación de Rubén. Y Rubén interpreta entonces todo lo que está pasando con ellos ahora, siendo acusados de espías. Ellos tenían temor porque eso significaba que podían morir. Entonces interpreta diciendo, pues ahora su sangre, el sangre de nuestro hermano, está siendo cobrado de nosotros. Y aunque ellos no mencionen el nombre de Dios ni una vez se menciona el nombre de Dios aquí,
pero es como si el universo estuviera conspirando para que ellos en este momento pagasen por el error que habían cometido, por el pecado que ellos habían cometido. Y así están interpretando ellos. Atención, atención, mis hermanos. Y es así que las personas con la conciencia culpable interpretan cuando cosas malas suceden en su vida. Las personas con una conciencia culpable es como si estuviera guardando un esqueleto en su armario, un pecado cometido que nunca fue resuelto, un pecado secreto, una práctica escondida que nunca fue revelada, que nunca fue tratada, y cada vez que ocurre algo malo, siempre viene la pregunta, ¿no estoy siendo castigado por Dios? Los años no aplacan la culpa, es el perdón de Dios que nos sana por completo. Y aquí vemos el poder de una conciencia llena de culpa actuar en el corazón de estos 10 hermanos de José. Ellos no sabían, dice el versículo 23, que José entendía todo lo que estaba hablando. Obviamente José hablaba su idioma. Ellos no imaginaban que José podía entender el hebreo, pero José estaba escuchando toda esta conversación. De alguna manera ha sido también un momento de sanación y entender todo lo que estaba pasando y qué pasó después de esto, cómo fue algunas conversaciones que tuvieron entre ellos, porque José hablaba por medio de un intérprete, pero podía entender toda la conversación. Y en esta conversación ellos admitían su culpa, admitían la angustia de su alma y que las cosas estaban sucediendo de esta manera porque ahora estaban siendo responsabilizados, dice el texto. Y el texto dice, ahí viene algo muy interesante en toda esa historia. José salió para llorar y tenemos ahí la diapositiva número 13 y luego la próxima, el versículo 24. Y este lloro aquí, mis hermanos, no creo que sea un lloro de rabia al recordar todo lo que lo sucedió, como una herida que estuviera siendo abierta, como una cicatriz que estuviera siendo abierta otra vez. Él no estaba muriendo de rabia de sus hermanos o odio contra sus hermanos, pero este lloro tal vez es ver que realmente nunca se perdonaron ellos mismos. Es como un lloro así a los que han tenido hijos, ¿verdad? Cuando el niño llora, empieza a llorar y llora y está bravo y llora y de repente decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué? No hay razón de llorar, estoy aquí. Entonces como el niño se asusta, pero llora ahora de alivio. Creo que más o menos era el sentimiento de este lloro de José. ¿Sabe? Este lloro de cuando un niño está un poco perdido, sin rumbo, y llega el papá y dice, está todo bien, estoy aquí. Y bueno, me parece ser este tipo de lloro aliviado. Entonces, era más o menos esto aquí, ¿verdad? Mis hermanos fueron insensibles, me abandonaron en las cisternas, pero al escuchar esta conversación se da cuenta de que no son tan duros como él imaginaba. Sus hermanos habían sufrido también durante estos años y el lloro entonces se derrama en su corazón. Él tuvo que salir de frente de sus hermanos para poder llorar. Y después de secar las lágrimas, José vuelve a la presencia de sus hermanos y habla con ellos. Habla con sus hermanos y elige a Simeón, dice el final del versículo 24, que estuviera ahí atado y se los ata enfrente de ellos. Y la comitiva de los 9 regresa
¿verdad?, hacia el norte, 300, 400 kilómetros, para Hebrón, para llevar entonces la comida para Jacob, para las mujeres, los niños, los trabajadores, y después tendrían que volver con Benjamín para que Simeón pudiera ser liberado. Simeón, ¿y por qué, verdad? Porque al final José eligió a Simeón, podía haber elegido a cualquiera allí. Simeón era el hijo de Lía. ¿Se acuerda que Jacob se casó con dos mujeres? Raquel y Lía. Raquel, que era apasionado, pues Lía, por toda la trampa que, ¿verdad? Bueno, entonces, este hombre, Simeón, había sido el hombre que comandó, lideró el masacre, si acordamos de esa historia, de los hombres de Siquén, que había cometido estupro contra Diná, su hermana. O sea, una familia que hay muchas historias, ¿no? Bueno, fue Simeón un hombre violento. Algunos comentaristas sugieren que él había sido el principal instigador de la venta de José, pero la Biblia no afirma. Los estudiosos intentan buscar razón por qué había sido Simeón el elegido. Podía ser cualquiera, pero bueno. Este hombre, Simeón, era un hombre de índole violenta, era un líder. Posiblemente él podría haber estado a frente de las acciones contra José. Pues no lo sabemos, no podemos afirmar. De cualquier manera, pasar un tiempo en la cárcel o allí el tiempo oportuno, ¿verdad?, de ir y venir, para poder reflexionar también sobre su vida y todo lo que había hecho hasta entonces. Bueno, recordemos entonces estos primeros 5 de la Biblia, ¿verdad?, escrito por Moisés. Entonces, ¿qué quiere Moisés contando todas esas historias enseñar a los israelitas? Pues, siempre recordando que esto aquí fue escrito para los descendientes de estos hombres, ¿verdad?, 400 años después, cuando estaban cerca de entrar a la tierra prometida. Quiero destacar entonces 3 puntos que me parecen evidentes. Creo que Moisés quiere, en primer lugar, recordar a los israelitas la veracidad de la palabra de Dios. Es decir, Dios había revelado a José primero que un día sus hermanos se prostrarían frente a él, y esto sucedió, aunque tomó su tiempo, pero pasó. El punto aquí es que Dios hizo esta revelación a través de sueño que se cumpliera, y que por lo tanto los israelitas deberían confiar y caminar por fe. Dios venía hablando a través de Moisés a los israelitas, ¿verdad? Por eso estos textos. Entonces, Moisés había entonces entregado su ley, su alianza, el pacto, el culto, las ordenanzas, el tabernáculo, las ofrendas, el sacrificio y todo. Y Dios había revelado, y había dado órdenes y había dado orientaciones sobre cómo deberían vivir en la tierra prometida. Entonces, los israelitas podían confiar en la palabra de Dios y seguirla, porque eran historias que habían sucedido y que Dios había cumplido sus promesas. Otro punto que me parece evidente es que Moisés quería reforzar la fidelidad de Dios con el pueblo de la alianza. Y ya está entonces hablando sobre la providencia. Pues no voy a hablar mucho más sobre esto, hice un comentario un poco antes, pero de la misma manera que Dios guió los acontecimientos que su manera se cumpliera, su pueblo fuera salvo, Dios debía también estar con los israelitas cuando entraran en la tierra prometida para enfrentar los cananeos, pueblos más poderosos, y heredar la tierra que Dios mismo les había prometido. Una tercera lección es que creo que Moisés quería recordar a los israelitas porque esto está bien, está en la ley de Moisés, que es la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Y que la santidad es importante, que hay consecuencias del pecado sobre la cabeza del pecador. Miren, hacía cerca de 20 años que los hermanos de José habían cometido este crimen y aún se sentían culpables. Tal vez pensaban que y que este pecado iba a quedar entre ellos y que iban a llevar este tema a la tumba. Sin embargo, Dios no permitió que este pecado
quedara sin una corrección. Los israelitas deberían entonces recordar esto, que Dios es santo, que Dios es justo y que no pecan impunemente contra Dios. Puede parecer, mis hermanos, que en un momento que Dios no se importa por lo que tú hiciste. No cayó un rayo en tu cabeza, no te ha roto una pierna, no fuiste atropellado por un coche, nada de eso sucedió contigo, la vida sigue normal. Entonces uno puede pensar, bueno, quizás Dios no estaba atento a lo que estaba haciendo. O uno puede tener la falsa sensación de que Dios no lo vio y que no se importa. Pero esto nos enseña, mis hermanos, esta historia nos enseña que pronto o tarde Dios te traerá a un ajuste de cuentas. Puede parecer en un momento que no, que todo está bien, pero a pesar de lo que has hecho, pero llegará el momento de que tendrás que ajustar las cuentas entre tú y Dios. Y entonces me pregunto, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Hay muchas cosas aquí, ¿verdad? La primera de ellas es que la bendición, es una bendición tener la conciencia tranquila. Y no estoy diciendo que nunca vamos a cometer pecados, pues somos pecadores, ¿verdad? Sino tener nuestros pecados en orden. ¿Qué significa eso? Vamos a meter en un cajón los pecados. ¿Cómo es ordenar los pecados? ¿Sabe qué es, mis hermanos? El problema no son precisamente los pecados, y voy terminando. El problema son nuestros pecados no tratados. Y este es el problema. Porque somos pecadores, todos nosotros, tú y yo. Siempre va a haber pecado. La cuestión es el pecado no tratado. Aaron ha leído al principio, en el momento de la oración, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. También Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido, escuchen esto, endurece la cerviz, y ahí está el punto, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, mis hermanos, para terminar, en el Evangelio, Dios ofrece perdón. Es la buena noticia de esta mañana. Dios ofrece perdón y reconciliación por la sangre de Jesús, como hemos cantado. Entonces, el creyente que está al día con sus confesiones, con su alma, con su caminar, tiene una conciencia tranquila y no va a interpretar que las cosas malas que suceden en su vida es porque Dios le está castigando, porque había hecho eso no sé cuánto tiempo atrás. Examinar su vida, confesar sus pecados, reconciliarse con Dios. Esta es la invitación de esta mañana. Tal vez tú tengas que hacer la reconciliación con alguna persona. Tal vez tenga que devolver algo a alguien. Tal vez tenga que deshacerse un contrato, alguna relación. Pero todo esto vale la pena para tener una conciencia pura y limpia delante de Dios. Otra lección que encontramos: nosotros no debemos aliviar demasiadamente pronto la convicción de pecados, sino esperar que Dios haga la obra completa. No sé si han considerado esto que les voy a decir. Mira, José había percibido que Dios había empezado a trabajar en el corazón de sus hermanos. Él percibió esto en esta conversación, ¿verdad? Tanto que él lloró también de alivio. Entonces sus hermanos no eran tan duros como él había pensado, no eran tan insensibles como él había pensado hasta el momento. Y José entonces percibió que Dios había traído una profunda angustia durante todos esos años a sus hermanos por lo que habían hecho. Y José podía ver en este momento de esta conversación, no sé si habían pensado esto antes, y todavía con las lágrimas podía regresar allí y decir,
soy yo. Soy José. Estoy vivo. Vosotros no necesitan sufrir más. Dame un abrazo, aquí estoy. Pero no lo hace esto. José permite un proceso de Dios en la vida de sus hermanos. José podría, si hubiera querido, abreviar el sufrimiento de sus hermanos en aquel momento, pero no lo hizo. Y sabe, hermanos, nosotros que somos padres y nosotros que somos pastores, muchas veces queremos abreviar los sufrimientos de nuestros hijos, de la gente que Dios nos pone a cargo para cuidar. Y queremos abreviar esto y queremos ir con, porque claro, queremos que esa persona tenga la reconciliación y vuelva rápido a arrepentirse rápidamente, pero Dios tiene su tiempo. ¿Y cuántas veces puede ser que un padre aquí, viendo un hijo sufrir, decir, Dios, que esto que está padeciendo mi hijo, que padezca yo y no a mi hijo? Es una tendencia, es natural, pero no debemos muchas veces, hermanos, abortar la obra del Espíritu Santo en llevar este verdadero arrepentimiento al corazón de nuestros hijos o a nosotros pastores, a las ovejas que pecaron ante el Señor, porque a veces pensamos así como padre o como pastores y acabamos terminando antes del tiempo lo que Dios está haciendo en nuestros hijos, en sus hijos. Entonces, esta es una lección que pudimos aprender esta mañana. Y es una cosa que aprendimos aquí. José podía haber abreviado el sufrimiento de sus hermanos, pero él va a esperar hasta que uno de ellos diga, yo ofrezco mi vida o doy lugar a mi hermano Benjamín. Y la última cosa que quiero decir, felices son los que tienen la conciencia tranquila. Felices son los que Dios les da oportunidad de arrepentimiento y perdón, ¿no es verdad? Dios podría haber dejado estos 10 hermanos morir y llevar esta culpa a la tumba, pero Dios les dio la oportunidad de reconciliarse, de confesarse, de poner su vida en orden. Y a veces duele cuando Dios está haciendo esto en nosotros. Y es cierto. Y es mejor ajustar ahora las cuentas con Dios do que dejar para el día del juicio, cuando allí quizás no habrá tanta misericordia. Es el momento. Dios nos está invitando, nos invita. El Evangelio de Cristo nos invita a ser perdonados, reconciliados de nuestras iniquidades con Dios. Dios nos ofrece pleno perdón en Cristo aquí, ahora, en esta mañana. No deje para después. No deje para después. Es ahora mismo. Feliz el hombre, feliz la mujer a quien Dios trae esta convicción. Si piensan que son felices, hermanos, porque su pecado está oculto, es lo contrario. Serán felices cuando lo traen la luz y se lo resuelven ante Dios. Que Dios nos conceda, queridos hermanos, a cada uno de nosotros, a nuestra iglesia, que seamos una iglesia quebrantada. Como hemos orado el momento de la oración de perdón de pecados. Por un lado, gratos a Dios por el Evangelio de Cristo, por otro, por el poder del Evangelio que nos reconcilia con Él, pero también andando en temor y temblor ante Dios, en la providencia que guía todas las cosas y que un día mandó a su Hijo para que pudiéramos ser perdonados de nuestras iniquidades. Amén. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, gracias por esta historia que nos brinda esta mañana. Y Señor, si hay temas que necesitamos arreglar contigo, pedimos que ahora y no después podamos humillarnos en tu presencia y arreglar lo que tenemos que arreglar contigo. En nombre de Jesús. Amén.